Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando fuerte y claro? ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches. Perfecto, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a la sesión de hoy. Gracias por continuar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí apoyándonos ya en esta antepenúltima clase del día de este proceso de capacitación y formación. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces el día de ayer habíamos finalizado de revisar el capítulo 8 de la norma ISO 9001 y en general habíamos terminado de revisar el capítulo 8 en relación con la norma ISO 9001, 45001 y 14001. Ahora vamos a hablar un poco acerca del capítulo 8 de la norma ISO 22000 y mañana finalizamos con el módulo de auditoría o mañana terminamos de revisar los últimos apartes de lo que tiene que ver con la auditoría. ¿Listo? Porque pues en todo este proceso se les ha explicado a ustedes cómo se auditan y cómo se aplican los requisitos, solo que mañana vamos a hablar de un plan de auditoría, vamos a hablar de unas listas de verificación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, un obsequio que tenemos para todos ustedes, ¿sí? Un obsequio que tenemos para todos ustedes es el siguiente. Eh, mañana o entre hoy y mañana voy a entregarle el examen, es decir, voy a entregar el taller evaluativo. Recuerden que el taller evaluativo, independientemente del puntaje que ustedes saquen, no limita o no restringe el acceso a los certificados. Es simplemente un taller para que ustedes pongan en marcha sus conocimientos y simplemente midan ese conocimiento y lo necesitamos, pues, digamos, como un requisito de la corporación, ¿sí? O lo necesitamos como un requisito para nuestros registros de capacitación, formación y demás. ¿Listo? Bien. Entonces, mañana se les va a compartir a ustedes o ya se les pone a disposición el taller evaluativo para quienes hayan tomado la decisión de certificarse como auditor interno, ¿sí? Y mañana también para quienes deseen certificarse como auditores líderes, mañana les comparto la prueba para que la preparen de una vez. ¿Listo? O sea, mañana se les comparte a ustedes el taller evaluativo para para quienes deseen certificarse como auditor interno y mañana se les compartirá de una vez el examen de auditores líderes para quienes quieran certificarse como auditores líderes, porque ese mismo examen lo van a presentar, Dios mediante, el fin de semana, ¿sí? Probablemente entre viernes y sábado, o sábado y domingo, más o menos, van a presentar el mismo examen. Entonces, para que lo preparen de una vez, ¿sí? Para que lo preparen de una vez, entonces, entre hoy y mañana se les va a compartir ese examen. ¿Listo? ¿Me dice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Vale? Bueno, muy bien. Listo. Bien, vamos a continuar entonces. Permítanme un momento, por favor, y ya vamos a continuar por acá.
Permítame un segundo, por favor. Listo. Listo. Un momento, y ya se los voy a mostrar acá. Bien. Sí, Yolanda, yo se los voy a compartir. Sí, muchachos, es que últimamente he tenido bastantes inconvenientes con mi equipo de cómputo. Lo he tenido que estar, de hecho, estoy transmitiendo desde un computador distinto al equipo de cómputo, ya que desafortunadamente le entró un virus y bueno, he tenido muchos inconvenientes. Entonces ya estoy terminando de organizar, ¿sí? Estoy terminando de organizar las carpetas ya para compartírselas. Sí, claro, Alexandra, por supuesto. Ya estoy terminando ya de organizar las carpetas porque la verdad, pues a pesar de que me entró el virus y bueno, etcétera, gracias a Dios, pues los primeros documentos no se perdieron, ¿sí? Entonces, estos ya los pude recuperar y para empezar entonces a montar las carpetas que faltan. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que yo se los voy a compartir. Entonces, les pido de verdad mis disculpas pues por la tardanza en el cargue de ese material porque sí he tenido muchos inconvenientes con mi equipo de cómputo y obviamente para evitar que ustedes descarguen virus desde el repositorio digital de la SIL, pues no he cargado esa información, ¿sí? Porque pues si yo cargo la información o archivos con virus, a ustedes se les va a descargar ese mismo virus en el repositorio digital y pues bueno, los podemos perjudicar y obviamente no queremos absolutamente nada de eso. Bien, bueno, listo muchachos, vale. Ok, vale Manuel, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien. El capítulo 8 relacionado con las medidas de control operacional que tiene que ver con la seguridad e inocuidad de los alimentos, es, digamos, muy similar o es una combinación, podría decirse, entre lo que establece la norma ISO 45001 y la norma ISO 9001. ¿Por qué? Porque en este caso estarían dirigidos a productos, es decir, alimentos, en donde estarían en medio la seguridad de quienes lo consumen. Es decir, una persona al consumir un alimento o un producto alimenticio tiene la posibilidad de adquirir algún tipo de medida o algún tipo de efecto adverso, ¿sí? Al consumir un producto por la presencia de una bacteria, por que el producto está vencido o por cualquier otra situación. ¿Listo? Entonces, la idea es implementar todas las medidas o mecanismos o herramientas pertinentes para que durante el proceso de elaboración de los alimentos, ¿sí? Evitar a toda costa esta situación. Y con esto, obviamente, asegurarse que los procesos de manipulación de materias primas, alimentos y en todos los procesos de fabricación, pues básicamente se elimine toda posibilidad o se elimine el riesgo de generar algún tipo de patógeno o que pueda aparecer algún elemento que pueda causar o comprometer la seguridad de quienes van a consumir los productos alimenticios. ¿Listo? Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de planificación y control operacional, era básicamente que la organización contara con una herramienta, llámese carta de Gantt, diagrama de Gantt, plan de trabajo, cronograma de actividades, como lo quieran llamar, ¿sí? Para entonces tener absolutamente claro cómo será o cómo se desarrollará exactamente el proceso de producción de alimentos o el proceso de producción de productos alimenticios. Iniciando, repito, desde
la recepción de las materias primas hasta el producto terminado. Entonces, aquí en la planificación y control operacional, repito, así como lo vimos en la norma ISO 9001, pues básicamente las empresas van a programar, van a proyectar, ¿sí? Van a planificar estratégicamente la ejecución de esas actividades en relación con la fabricación de productos alimenticios. Bien, ahora, esto también tiene que ver con la posibilidad de que la empresa pueda establecer medidas de control en todas y cada una de estas etapas, que es lo que vamos a ver a continuación en el desarrollo del capítulo 8 de la norma ISO 22000. ¿Ya? Entonces, cuando la empresa planifica estratégicamente todas las etapas de generación de productos alimenticios, obviamente va a tener la posibilidad de establecer medidas de control tales como la verificación, la validación y la revisión, tal y como lo hablamos en la norma ISO 9001, y que hará que la organización esté mucho más atenta, ¿sí? Esté mucho más alerta de cualquier complicación que pueda comprometer la seguridad de quienes van a consumir esos productos y por lo tanto también la inocuidad de los alimentos. Bien, entonces, en las medidas de planificación y control operacional es exacta, o en la norma ISO 22000 se procede de igual manera, tal cual como lo vimos en la norma ISO 9001. Es decir, la organización tendrá que planificar estratégicamente la realización, en este caso, de todas las etapas y procesos relacionados con la producción de productos alimenticios específicamente hablando, en donde esa planificación estratégica a través de un diagrama de Gantt, a través de un cronograma de trabajo, a través de un programa de actividades, a través del instrumento que considere pertinente la organización, tenga claramente establecido, tenga claramente caracterizado con lujo de detalles cómo será el proceso de producción de productos alimenticios, valga la redundancia. Bien. Exactamente, Douglas. Ese es un requisito común. Yo ya les había comentado a ustedes que la planificación y control operacional, pues básicamente es similar a todas las normas internacionales, pero sobre todo uno ve mucha similitud entre la norma ISO 9001 y 22000, ya que la empresa, en este caso, en la norma ISO 22001, al tratar, perdón, la norma ISO 9001 y 22000, todas van dirigidas o todas tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es el mismo objetivo? Un producto. Para la norma ISO 9001 será garantizar la conformidad y satisfacción a través de las medidas de control operacional que la organización ya ha establecido para lograr que ese producto o el servicio en este caso, cuando alguien lo consuma, pues pueda declarar su conformidad y satisfacción. En cambio, la norma ISO 22000 va más detrás de lo que pueda causar en el organismo, ¿sí? O evitar a toda costa la posibilidad que exista un elemento, un factor, un patógeno, lo que sea, que pueda comprometer la salud y seguridad de quien lo consume y obviamente la inocuidad de los alimentos. Bien. Vale, Fanny, muchísimas gracias. Lo que les acabo de decir, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, les quedó claro lo que les acabo de decir, sean tan amables. Bien, vale, perfecto. Listo. Ahora, venimos acá con los programas de prerequisitos. Esto sí, este estándar sí es un estándar específico de la norma ISO 22000. ¿Por qué razón? Porque en este caso, y aquí viene la similitud de esta norma internacional con la norma ISO 45001. ¿Qué es lo que dice aquí esta norma internacional con respecto a los programas de prerequisitos? Dice, la organización debe establecer, implementar, mantener y actualizar los programas de prerequisitos para facilitar la prevención y o reducción de contaminantes, incluyendo peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos y sus procesos y en el ambiente de trabajo. Es decir, los programas de prerequisitos son el conjunto de medidas que va a implementar la organización, tanto en el proceso de manipulación y transformación de materias primas en productos terminados, como intervenir los lugares de trabajo. ¿Por qué?
porque dentro del proceso de fabricación o generación de productos alimenticios, cabe la posibilidad de que allí pueda aparecer en alguna de las etapas, pueda aparecer un elemento, un patógeno, una bacteria o algo que desafortunadamente quede dentro de ese producto alimenticio y al final pueda que llegue a las manos y consumo de sus usuarios, por un lado, y por el otro, en el ambiente de trabajo pueden haber características biológicas de salud o de salubridad, de higiene y demás, que puedan de alguna manera quedar adheridas en el producto alimenticio y esto cause alguna situación que pueda comprometer la salud y seguridad de las personas. Entonces, básicamente los programas de prerequisitos, lo que nos dice a nosotros la norma ISO 22000 es que la organización pueda o tenga la posibilidad de reconocer todos los factores o incluyendo los peligros, ¿de acuerdo? Y los contaminantes que de alguna forma puedan aparecer en ese proceso productivo y aquellas relacionadas con las características, ¿sí? Características relacionadas con las condiciones o el medio ambiente de trabajo en donde se operan o en donde se llevan a cabo las actividades relacionadas con la fabricación de los alimentos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Douglas, eso es una terminología técnica de las empresas de alimentos, los prerequisitos. Es decir, cuando hablamos de prerequisitos, para explicárselos a usted de una manera muy sencilla, es garantizar que dentro de un proceso de producción de productos alimenticios, la organización de alguna manera tenga la posibilidad o tenga la facultad de poder actuar la prevención y o reducción. Es decir, prerequisitos, la idea es evitar o reducir. ¿Listo? Evitar o reducir, algo así, mi querido Douglas, exactamente, como no tanto requisitos previos, sino la forma de, en materia de generación de alimentos o de seguridad de inocuidad de alimentos, ¿sí? Este, se encuentra definido unas condiciones que detecta o determina la organización tanto dentro de toda la fase de producción o de generación de productos alimenticios y las condiciones de los lugares de trabajo en donde se ejecutan esas tareas y actividades. ¿De acuerdo? Profe, aparte de ese capítulo hay otro que habla de prerequisitos. Julio, es que estamos hablando de los programas de prerequisitos, ¿de acuerdo? Y ahí estamos incluyendo absolutamente todo esto. ¿Listo? Gracias, mi querido Rubén, por tu enlace. Muchas gracias, mi hermano. ¿Listo? Bien. Ahora, permítame un momento, muchachos. Listo. Condiciones básicas esenciales para proteger la seguridad alimentaria. Exactamente, mi querida Ana Marcela, serían como las condiciones mínimas o lo que mínimamente tendrá que garantizar la empresa para asegurar la o garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos. Entonces, recuerden que, digamos, que los alimentos, ¿sí? Que los alimentos perfectamente pueden contaminarse o los alimentos pueden estar, desde la etapa de recepción de materias primas hasta transformación en producto final, en cualquiera de estas etapas o circunstancias pueden quedar contaminadas por algún agente interno o externo, ¿de acuerdo? Y esto en el proceso de generación o de transformación de materias primas a producto terminado pueda que aún se mantenga, ¿cierto? En todos el proceso y desafortunadamente el producto terminado llegue contaminado. Entonces, la idea es que la organización implemente esas medidas de control, implemente esas medidas de evaluación y detección tanto de las circunstancias de contaminación como los peligros que puedan comprometer la inocuidad
tanto en toda la cadena de transformación de materias primas a producto terminado, manipulación, por supuesto, de estos alimentos, como también en el medio ambiente laboral, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que nos dice a nosotros, la organización es que se puede considerar la norma ISO 22002, ¿de acuerdo? Que es la que nos puede servir a nosotros para identificar o, digamos, de alguna manera, poder reconocer los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios que estamos generando y los requisitos mutuamente acordados con el cliente. Era precisamente, por ejemplo, con un cliente se puede acordar los componentes o se pueden acordar las cantidades o se puede acordar una serie de factores para generar esos productos. Bien. Por lo tanto, recuerden ustedes que las necesidades y expectativas de las partes interesadas se asumen como requisitos de obligatorio cumplimiento precisamente para lograr su conformidad y satisfacción. Y además, es indispensable, recuerden ustedes que la organización identifique todos los requisitos legales que le sean aplicables a sus productos para que cuando salgan al mercado, esos productos circulen con absoluta transparencia, legalidad, responsabilidad, etcétera, etcétera. Y con esto, así garantizar que efectivamente la organización es absolutamente correcta en asegurar el cumplimiento de los requisitos legales como medida de prevención de los riesgos a los que se pueda comprometer el accionar de la empresa en relación con la generación de productos alimenticios. O dicho de otra manera, la empresa dentro de estos programas de prerequisitos, ¿sí? Es indispensable que se reconozcan ahora los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos o a lo que esté ejecutando la organización y aquellos requisitos que se hayan acordado con el cliente. Recuerden ustedes que en el capítulo 6 habíamos observado que dentro de esta herramienta denominada matriz de requisitos legales o matriz legal, incluíamos tanto los requisitos legales y los otros aplicables. Los otros aplicables son aquellos que tienen que ver o que están relacionados con los requisitos que se acuerdan o se pactan mutuamente con los clientes. Bien, en cuanto a cantidades, presentación, empacado, los mismos componentes o ingredientes, etcétera, etcétera, que pueden perfectamente estar pactados con el cliente, ¿de acuerdo? Y obviamente se pueden tener en cuenta, pues, todas las normas, códigos de práctica, directrices aplicables a nivel nacional e internacional, que obviamente le sean pertinentes al tipo de producto alimenticio que quiera generar la organización. Ahora bien, dentro de estos programas de prerequisitos están o se exigen las condiciones mínimas para asegurar la infraestructura o que asegurarse de que la infraestructura y todo lo que se utilice dentro del proceso de producción o dentro del proceso de generación de alimentos, obviamente se garantice la seguridad e inocuidad de la misma. Por ejemplo, la construcción y la distribución de los edificios y las instalaciones relacionadas, es decir, las condiciones físicas, las condiciones de infraestructura que debe tener el lugar o el espacio físico donde se van a manipular los alimentos o en donde se van a procesar las materias primas para transformar a ser alimentos. Por ejemplo, para ciertos alimentos se tendrán que establecer un sistema de o cuarto frío para mantener las materias primas en excelentes condiciones de conservación. Dentro de los espacios de manipulación de alimentos será necesario contar con un sistema de aire acondicionado para que mantengan cierta temperatura durante el proceso de manipulación, porque como ustedes bien saben, estamos hablando de productos perecederos y uno de los factores que puede acelerar el proceso de descomposición de los materiales perecederos puede ser la temperatura. Entonces, condiciones o características como estas son las que debe tener en cuenta la organización dentro de su programa de prerequisitos para asegurarse de que la infraestructura o las condiciones físicas sean las adecuadas para poder llevar a cabo el proceso de generación de alimentos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sí, vale, muy bien. Tenemos la distribución de los locales, incluyendo el establecimiento de zonas de trabajo y las instalaciones para los empleados. Es decir,
La idea es que la organización pueda separar los lugares donde se manipulan los alimentos y los lugares donde concurren las personas. Normalmente en el proceso de alimentos hay una zona de transición entre los lugares donde concurren las personas y las áreas donde se manipulan los alimentos, ¿sí? Esto es con el ánimo de evitar la transferencia de patógenos que están presentes en un lugar y luego pasarse los alimentos. Por ejemplo, hay áreas o hay lugares o empresas que aplican la norma ISO 22000 en la que hay un sistema esto se llama un sistema de desinfección, por decirlo de alguna manera, o de esterilización que está entre el lugar donde llegan los colaboradores de la empresa, ingresan a esa área de desinfección o esa área de limpieza antes de ingresar al área de manipulación de alimentos. Esto con el ánimo de tener un área en donde se puedan aplicar medidas para eliminar la posibilidad de que algún patógeno que se encuentre fuera del área de manipulación de alimentos pueda aparecer o transferirse a este lugar y pueda contaminar las materias primas o los productos en proceso o el producto terminado. ¿Listo? Asegurarse que la organización cuente con los suministros básicos de aire, agua, energía y los demás servicios que se requieran, los servicios de control de plagas, desechos y aguas residuales y servicios de apoyo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en todo proceso de generación o manipulación o transformación de materias primas a productos terminados, en alimentos pueden generarse residuos, como también esos residuos al tratarse de materia orgánica pueden llamar la atención de una serie de plagas, de insectos o cualquier tipo de ser vivo que pueda aparecer y acumularse en ese lugar al no dársele el debido tratamiento y disposición final a esos residuos, y por culpa de estas plagas pueda haber una contaminación cruzada, como se le conoce coloquialmente. Entonces la idea es regularmente ejecutar medidas de desinfección, de ejecutar medidas de control de plagas, asegurarse de que los residuos o los vertimientos o aguas residuales estén debidamente bajo control. Exactamente, mi querido Luis. Limpiezas hidrosanitarias, actividades de limpieza y desinfección profunda, fumigaciones, todas las actividades que tengan que ver con el control de plagas y sobre todo los residuos de materia orgánica para darle su disposición y tratamiento final adecuado, y también los vertimientos o aguas residuales que se requieran, o también los servicios de apoyo que también requiere la organización para darle disposición final a esos residuos. Lo mismo la idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza y el mantenimiento. Toda área o lugar donde se manipulan alimentos, ¿cierto? Es absolutamente importante contar con estos equipos de limpieza rutinaria, por decirlo así, y el mantenimiento de los mismos para exactamente, ya liceña, la sanitización continua para que se esté interviniendo continuamente cualquier situación que pueda provocar algún peligro que ponga en riesgo la seguridad y inocuidad de los alimentos, ¿de acuerdo? Indiscutiblemente los procesos de aprobación y aseguramiento de proveedores. Recuerden que aquí de esto ya habíamos hablado, que era precisamente del control de los proveedores. En este caso, según la norma ISO 22000, ahora la organización tendrá que aplicar controles en cuanto a los proveedores de materias primas, ingredientes, productos químicos y envases, etcétera, etcétera, porque recuerden ustedes que los proveedores tienen la posibilidad de tener influencia sobre, en este caso, la seguridad e inocuidad de los alimentos. Y esto hace que por gestión o desempeño de los proveedores, esa seguridad e inocuidad se pueda perjudicar por culpa de las materias primas, ingredientes o el estado de las materias primas, ingredientes, productos químicos, envases, etcétera, que puedan proveer los o que puedan suministrar los proveedores. ¿Listo? Igualmente, la organización, ¿cierto? Los 5 pilares claves para implementar son limpieza, desinfección, higiene personal, contaminación cruzada, control de plagas, infraestructura. Exactamente, mi querido Rubén. Sí, señor, tienes toda la razón. Así es. La recepción, implementar o establecer medidas para hacer la recepción de las materias primas, el almacenamiento, despacho, transporte y manipulación de productos. Recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, que cuando nosotros hablamos de
alimentos, estamos hablando de productos perecederos. Bien, eso significa que la organización, ¿sí? Tendrá que tener muy claro los tiempos de conservación, las cadenas de frío y otra serie de factores para conservar esas materias primas durante todo el proceso productivo. Entonces, por eso se habla de la evaluación de la recepción de las materias primas entrantes, por ejemplo, para saber si se acepta o se rechaza una materia prima, una vez aceptada, en qué condiciones se almacenará, por ejemplo, cadenas de frío, cómo se va a despachar, transportar y manipular los subproductos, porque como ustedes bien saben, como estamos en un capítulo 8 que se llama operación, es decir, controles en la ejecución o en la puesta en marcha del sistema de gestión, ustedes bien saben que los productos terminados pueden entrar en proceso de provisión, es decir, despacho, transporte y también manipulación. Bien. Entonces, la organización también tendrá o deberá tener en cuenta dentro de estos programas de prerequisitos estas condiciones mínimas para asegurarse de que la recepción de materias primas está totalmente controlada. Segundo, que se tiene absolutamente claro el almacenamiento y resguardo tanto de las materias primas como del producto terminado y luego establecerá las medidas relacionadas con despacho, transporte y manipulación tanto de los, es decir, manipulación tanto de las materias primas como de los productos terminados. ¿Listo? Las medidas para prevenir la contaminación cruzada, como se los acabo de decir, la limpieza y desinfección, la higiene personal, la información del producto o concientización del consumidor y cualquier otro aspecto que pueda o que pretenda o estime pertinente la organización incluir dentro de estos programas de prerequisitos para entregárselas al consumidor. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Listo? Perfecto, muy bien. El sistema de trazabilidad, ¿se acuerdan ustedes cuando ayer hablamos de trazabilidad, identificación y trazabilidad? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos ayer de eso? De la identificación y trazabilidad de los productos de la norma ISO 9001. ¿Sí lo recuerdan? Eso mismo sucede en la norma ISO 22000. Es igual. Las materias primas tienen que llevarse, asignársele un sistema de codificación para tener su trazabilidad. Los productos en proceso también pueden tener una identificación para mantener su control durante la transformación de las materias primas, como también los productos terminados pueden tener una identificación o deben o tienen que tener una identificación asignada para hacer todo el proceso de trazabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la trazabilidad de la que hablábamos nosotros en la norma ISO 9001 aplica exactamente de la misma manera, igual en la norma ISO 22000, solo que en este caso iría aplicada ¿a qué? Primero, a las materias primas, a los ingredientes, a los productos, ¿cierto? También va dirigido al proceso de materiales o a los productos en proceso, pueden tener su propia identificación y también cuando el producto se vaya a entregar a sus clientes o a sus usuarios, ¿de acuerdo? Ese producto quede plenamente identificado como se los mostré ayer a ustedes, ¿bien? Entonces, aquí básicamente la identificación, o en este caso, el sistema de trazabilidad aplica de la misma manera, es exactamente igual, completamente igual, en relación con lo que vimos ayer de la norma ISO 9001, ahora aplicable en alimentos. Iván Zanella, lo que pasa es que no puedo volver a explicar este apartado porque ayer dedicamos gran parte de la sesión para hablar de identificación y trazabilidad. Entonces, si retoma la identificación y trazabilidad, pues se me va a ir el resto de sesión explicando este tema. Entonces yo te recomiendo, mi querido Iván, que revises la grabación de ayer porque precisamente ayer hablamos de identificación y trazabilidad. ¿Listo? Ahí en las grabaciones de YouTube aparecen la sesión de ayer y ahí hablamos de identificación y trazabilidad. ¿Listo? Bueno, bien. Preparación y respuesta ante emergencias.
Aquí esta norma ISO 22000 trae a colación los mismos principios de preparación y respuesta ante emergencias de los que hablamos en la norma ISO 45001. ¿Sí lo recuerdan cuando hablamos de ese tema o no? Aquí esta norma ISO 22000 trae los mismos principios, las mismas directrices, exactamente las mismas directrices, en relación ahora con la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Sí? Mario, las clases quedan, tengo entendido, porque pues nosotros los instructores digamos que no manejamos este tema, pero tengo entendido que las clases quedan allí en YouTube de manera constante. La verdad no sé si es lo que ocurre. Sin embargo, mi compañero Edgar creo que les había comentado esto al principio, que las grabaciones, ¿sí? Las grabaciones de estas sesiones quedan disponibles en YouTube. O sea, no tendrían una caducidad. ¿Listo? Bueno, seguimos por acá. Entonces, como les decía, la preparación y respuesta ante emergencias básicamente utilizan o la norma ISO 22000 utiliza los mismos principios, absolutamente los mismos principios, ¿sí? Que vimos nosotros en la norma ISO 45001. Son exactamente los mismos principios, son exactamente los mismos criterios o los mismos directrices para la preparación y respuesta ante emergencias. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de preparación, consiste en el proceso de identificación, ¿sí? María, la, la, yo no tengo un repositorio de las clases. La sí les pone a ustedes a disposición un enlace de YouTube para que entren a ese enlace y revisen las clases. Bueno, allí ustedes pueden ingresar y pueden revisar las clases cuando ustedes quieran, ¿vale? Entonces, como les decía, la etapa de preparación consiste en identificar las circunstancias de amenaza, ¿sí? Hacer el debido proceso de evaluación de la vulnerabilidad. En este caso estaríamos hablando de las circunstancias de vulnerabilidad en cuanto a la infraestructura, a los procesos, ¿de acuerdo? A las personas, etcétera, etcétera, incluyendo el medio ambiente, por supuesto, y determinar los niveles de riesgo. Y cuando hablamos de respuesta, es cuando hablamos de constituir la estructura organizativa, formular los procedimientos operativos normalizados, ¿sí? Llevar a cabo el debido proceso de constitución, capacitación y formación de las brigadas de emergencia o de los comités para respuesta ante emergencias. Y por supuesto, periódicamente poner a prueba el accionar de los comités para las brigadas de emergencia o realizar periódicamente simulacros de emergencia para poner a prueba la eficacia y la respuesta de estos comités o brigadas de emergencia para que la organización pues pueda tomar las medidas correctivas pertinentes y así lograr que cada vez más estos equipos de respuesta ante emergencias sean más eficaces o cada vez más sean eficaces. ¿Listo? Entonces, los principios fundamentales para la preparación y respuesta ante emergencias son exactamente los mismos que nosotros estudiamos en la norma ISO 45001. Son exactamente los mismos principios. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Alguien tiene preguntas hasta acá? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ok. Bueno. Vamos ahora con el control de los peligros.
¿Listo? Con el control de los peligros hay que tener en cuenta varios aspectos. ¿Listo? Que es muy importante, ¿sí? Que es muy importante que los tengamos en cuenta. Listo. En primer lugar, hay unas etapas preliminares para el análisis de los riesgos. Por ejemplo, la organización debe tener en cuenta los requisitos legales, los requisitos reglamentarios y de los clientes, los productos, procesos y equipos de la organización, es decir, colaboradores de la organización, y los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos? Será aquel acto, situación o fuente que pueda causar o que pueda perjudicar la inocuidad, es decir, el estado o la habilitación para el consumo humano de ese producto. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos puede ser un acto, una acción, alguna materia prima, insumo, producto o las características del lugar donde se ejecutan los procesos de la manipulación de los alimentos que pueda de alguna manera inhabilitar o evitar que el consumo, que el alimento sea apto para el consumo humano. Porque la inocuidad es el estado en el cual se asegura que el producto, o en este caso los alimentos, están aptos para el consumo humano. Eso es la inocuidad. Entonces, cualquier acción, cualquier factor que esté en el puesto de trabajo o en el lugar de trabajo, o cualquier fuente de peligro, como lo puede ser una materia prima, un producto, un insumo, cualquier sustancia, que pueda de alguna manera comprometer o evitar que el producto quede apto para el consumo humano, es lo que vamos a conocer como los peligros relacionados con la inocuidad. ¿Listo? Por eso, lo que viene a continuación, ¿sí? Inocuidad la garantía que los alimentos consumidos no van a causar daño. Exactamente, mi querida Ana Marcela. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por eso, lo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Lo que viene a continuación es determinar las características de las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto. ¿Por qué razón? Porque en las materias primas, en los ingredientes y materiales que puedan entrar en contacto con el producto, se consideran como peligros relacionados con la inocuidad. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Estas materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto son considerados como peligros o posibles peligros relacionados con la inocuidad, como se los acabo de decir. Entonces la organización tiene que establecer, llámese procedimiento, instructivo, manual, protocolo, reglamento, base de datos, etcétera, etcétera, en donde como mínimo esté contenida la siguiente información, que es la que ustedes ven aquí en pantalla, ¿sí? Puede hacer una base de datos, puede hacer una plantilla en Excel, puede utilizar un procedimiento, un formulario o formato, como lo llamamos, en donde se describan con exactitud las características de esas materias primas, ingredientes y materiales que puedan entrar en contacto con el producto porque estas son posibles fuentes de peligro para la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, las características biológicas, químicas y físicas de los ingredientes, las materias primas y materiales en contacto con el producto. Es como si estuviésemos hablando, ¿sí? Es como si estuviésemos hablando de una ficha técnica, ¿sí? Es como si estuviésemos hablando de una ficha técnica o de una hoja de vida, por decirlo de alguna manera, de
las materias primas, los ingredientes y materiales que pueden entrar en contacto con el producto, ¿de acuerdo? Es una descripción detallada de todas las características según como lo establece la norma ISO 22000 de la siguiente manera. Primero, las características biológicas, químicas, físicas o físico-químicas o componentes químicos, ¿de acuerdo? Exacto, Douglas. Puede ser una caracterización de las materias primas, una caracterización de los ingredientes, una caracterización de los materiales que puedan entrar en contacto con, ¿sí? Que puedan entrar en contacto con los productos, ¿de acuerdo? Entonces, esa caracterización que se puede hacer en una base de datos, se puede hacer en un formulario, o se puede hacer en una ficha técnica, o como ustedes lo quieran considerar. Nosotros, los formuladores y auditores de sistemas de gestión, tenemos que asegurarnos que esa ficha técnica o ese instrumento en el que se van a describir las características de estos elementos, como mínimo, contenga la siguiente información. Primero, las características biológicas, ¿sí? Las características biológicas, químicas y físicas de esos elementos, la composición de los ingredientes formulados, incluyendo los aditivos y coadyuvantes del proceso, por ejemplo, el origen, si estamos hablando de una materia prima, de un ingrediente, de un material de origen animal, mineral o vegetal, el lugar de procedencia de ese elemento, el método utilizado para poder generarlo o producirlo. Esta información nos lo puede entregar el proveedor o el fabricante, en este caso. Los métodos de embalaje y liberación. Vuelve y aparece la liberación ahora en la norma ISO 22000 con respecto a las insumos, ingredientes o materias primas que puedan tener en contacto con los materiales. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que la liberación consiste en llevar a cabo las medidas de control operacional para asegurarse de que el producto está en condiciones de salir de la organización o ser entregado a sus usuarios. En este caso, como estamos hablando de materias primas para la fabricación de alimentos, entonces, en este caso, la empresa que fabrica o genera alimentos o manipula alimentos tiene que asegurarse de que los materiales, ¿cierto?, que han recibido por parte de los fabricantes o de sus proveedores han sido sometidos a un proceso adecuado de liberación, es decir, que fueron aplicadas las medidas de control pertinentes para asegurarse de que el producto está en condiciones de ser entregados a sus usuarios. ¿De acuerdo? Lo mismo los métodos de embalaje, es decir, los métodos de empacado para poder liberar esos productos y entregárselos a sus usuarios. ¿Me hice entender? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien, exactamente, correcto. Las condiciones de almacenamiento y la vida útil, es decir, las condiciones en las que se resguardarán y protegerán hasta que se utilicen, más el estado de vencimiento o las fechas de vencimiento de ese producto, porque como al considerarse como fuentes o posibles fuentes de peligro para la inocuidad y al tratarse de elementos o insumos perecederos, estos, por supuesto, pueden tener perfectamente un periodo de caducidad o un periodo de vencimiento, el cual la organización lo debe tener absolutamente claro. ¿Listo? La preparación y o el tratamiento previo a su uso o procesamiento y por supuesto, los criterios de aceptación relacionados con la inocuidad de los alimentos o las especificaciones de los materiales y ingredientes comprados apropiados para su uso previsto. Es decir, que la organización tenga totalmente claro que lo que está adquiriendo o lo que va a incorporar a sus productos, ¿cierto? Específicamente sean pertinentes a lo que realmente la organización necesita para lograr que ese producto sea apto para el consumo. O dicho de otra manera, que las materias primas, los ingredientes o los materiales que vaya a incorporar a sus propios productos son los que le permitirán a la organización garantizar la inocuidad de sus propios productos. Es decir, que esos insumos no van a perjudicar
la inocuidad de sus propios alimentos. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Profe, según estos incisos, ¿pueden existir otras consideraciones de la empresa o únicamente se debe respetar eso? En todo caso, se puede añadir alguna especificación. Julio, la organización puede añadir otros incisos. La organización puede considerar otros aspectos que no se hayan contemplado aquí. Perfectamente lo pueden hacer. Obviamente, asegurándose que siempre que esa información adicional le permita a la organización identificar y caracterizar plenamente los peligros a los que se podrían exponer sus propios productos alimenticios, ¿vale? Rubén, buenas noches, mi hermano, te escuchamos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Inge, una consultita con respecto a Ujú. este requisito. Generalmente, las materias primas ya nos entregan en fichas técnicas. En realidad, este requisito nos está pidiendo que nosotros volvamos más o menos a copiar, pero en nuestro formato, más o menos, es lo que nos está pidiendo, porque todos estos datos en la ficha técnica en su gran mayoría aparecen. Sí, exacto, Rubén. Eso es lo que les quise decir, que la propia organización elabore su propia base de datos, ¿cierto? Elabore su propia base de datos para caracterizar estos productos, materias primas o ingredientes bajo su propio sistema de gestión, ¿de acuerdo? Es posible que los ingredientes se los entregue el fabricante con ficha técnica y demás, o en las materias primas es posible que se entreguen con alguna información, pero es responsabilidad de la organización caracterizar con todo lujo de detalles los materiales, los insumos e ingredientes que iba a incorporar a sus alimentos. ¿Me dice entender, mi querido Rubén? Y para todos, ¿me confirma, por favor? Es incorporarlos a su sistema de gestión a través de un método de identificación o caracterización de esas fuentes de peligro para la inocuidad de los alimentos, pero según las herramientas que puede construir la organización a partir de estos incisos o a partir de estos incisos que le de alguna manera establece la ISO 22000 y que espera ver reflejadas en algún instrumento, llámese hoja de vida, llámese base de datos, llámese como se llame, que es lo que realmente a nosotros los auditores nos interesa. ¿Listo? Vale, Rubén. Excelente, mi hermano. Mis estimados estudiantes, les pido el favor que me regalen unos minutos nada más y ya estoy de vuelta con ustedes. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ya estoy de vuelta con ustedes. Listo, muchachos. Aquí estoy. No se preocupen. ¿Me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien. Entonces, como les decía, estos insumos, estos ingredientes y estos materiales, al considerarse como fuentes de peligros, ¿sí? La idea es que la organización los pueda caracterizar, los pueda identificar plenamente, así como lo revisamos en la identificación de factores de peligro y determinación de los riesgos laborales, según el método William T. Fine, cuando estuvimos revisando el capítulo 6 de las normas internacionales, ¿sí? Es decir, en este caso la organización podrá implementar el método que considere pertinente o podrá utilizar la herramienta documental que considere pertinente para identificar o caracterizar estos materiales, estos insumos, estos ingredientes e incorporarlos a su sistema de gestión. ¿De acuerdo? Y de esta manera queden plenamente identificados y saber o poder hacer o poder convertirlos en elementos trazables dentro de su gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos para precisamente poder prevenir o disminuir la posibilidad de que alguno de estos factores, este, poder disminuir la posibilidad de que algunos de estos factores se puedan materializar, ¿listo? O, en definitiva, las características de estos materiales puedan convertirse en un peligro para la inocuidad de los alimentos. ¿Listo? ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor?
¿Listo? Bueno, muy bien. Ok. Vamos ahora con las características de los productos terminados. Recuerden ustedes que las características, las características, permítanme un momento, ¿listo? Recuerden ustedes que los productos terminados o cuando los productos ya están listos para ser utilizados, ¿de acuerdo? Para ser utilizados o para autorizar su liberación, esas condiciones o esos aspectos, ¿sí? Hay que tenerlos claros precisamente para podérselos informar al consumidor. Es decir, de alguna manera el producto terminado o la composición o características del producto terminado se considerará como información documentada para el usuario. Por ejemplo, cuando nosotros observamos en la tabla nutricional de los productos que vamos a consumir, va toda la información relacionada con la composición, los nutrientes, sales, grasas, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, por ejemplo. Y dentro de esa información documentada o características del producto, la empresa debe considerar lo siguiente. Primero, el nombre del producto o identificación similar. Segundo, la composición, como se los acabo de indicar, por ejemplo, para los alimentos va en la tabla nutricional. Las características biológicas, químicas y físicas pertinentes para la inocuidad de los alimentos, es decir, las condiciones en las que la persona tiene que asegurar que ese producto, junto con la vida útil prevista y las condiciones de almacenamiento, garantizarán que ese producto se pueda consumir o garantizarán que ese producto no vaya a generar algún tipo de efecto secundario en la seguridad y salud de quien lo consume. ¿De acuerdo? El uso y el envase y el embalaje, es decir, el empaque y en la forma en la que se tiene que distribuir o transportar, el etiquetado en relación con la inocuidad y o instrucciones para su manipulación, preparación y uso previsto. Por ejemplo, el más común que podemos ver es agítese antes de usar. ¿Sí lo han visto? ¿Se han observado el agítese antes de usar? Entonces, esas son recomendaciones o esa es información que está relacionada con la inocuidad de los alimentos. Manténgase refrigerado a tanta temperatura, manténgase alejado de la luz del sol, asegúrese que esté almacenado en un lugar cuya temperatura sea X grados centígrados, etcétera, etcétera. Y también dentro de las características de los productos terminados están los métodos de distribución y entrega. Ustedes bien saben, ¿sí? Ustedes bien saben que no todos los productos se pueden, digamos, aplicar las mismas condiciones y métodos de distribución y entrega. Esto debido a las características, esto debido a los componentes, esto debido a todos estos factores que la organización tiene que esclarecer o debe dejar absolutamente claro eh, para lograr su distribución y entrega de manera adecuada. ¿Listo? Consumirse en el menor tiempo posible después de abierto, exacto. También refrigérese después de abierto, muy bien. Instrucciones de uso, etcétera, etcétera. El modo de preparación en caso de algunos alimentos hace parte de esos requisitos. Exactamente, mi querido Luis Miguel, también es correcto, porque para esos son medidas para su uso previsto. Bien, esas son medidas para su uso previsto. Por ejemplo, hay unos alimentos que dicen que no se cocine o no cocerse con microondas, por ejemplo, ¿sí? O no cocinarse o no llevar a cabo el proceso de cocción bajo ciertas condiciones o características. ¿De acuerdo? Esas son, esas son información
que va dentro de las características del producto terminado, perdón, y precisamente en relación con el uso previsto, ¿ya? Como las sopas instantáneas con microondas. Exactamente, Julio, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, el uso previsto, que va directamente relacionado con lo que estábamos hablando, dice que incluyendo la manipulación razonablemente esperada del producto terminado y todo uso no previsto, pero razonablemente esperado, mal manejo y uso incorrecto del producto terminado deben ser considerados y se deben mantener como información documentada en la medida que sea necesaria para realizar el análisis de peligros. Es decir, que los productos terminados o las condiciones y características del mal uso, uso incorrecto o efectos secundarios ya previstos por la empresa del producto terminado se tengan como información documentada para compartírselo al usuario. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Bien. Ahora, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos de la planificación individual de los procesos en los sistemas de gestión y nosotros hablábamos de la caracterización de procesos? ¿Sí se acuerdan? Que hablamos de un diagrama CIPOG, de un flujograma de procesos, etcétera, etcétera. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Eso lo vimos en el capítulo 4, exactamente en el estándar 4.4 de estas normas internacionales. ¿Sí lo recuerdan? Bien. Y además, recuerden ustedes que el control operacional se podrá ejercer o se garantizará su eficacia siempre y cuando la organización describa con lujo de detalles cómo operan sus procesos y siempre y cuando conserve eso como información documentada. Recuerden que los procesos se pueden describir de muchas maneras. ¿Sí? Se pueden describir de muchas maneras, a través de un manual, a través de un procedimiento, a través de un diagrama de flujo o flujograma, ¿sí? Conocida como caracterización de procesos. Lo que nos están pidiendo aquí en la norma ISO 22000 es exactamente eso, pero en este caso están solicitando es la caracterización, es decir, la descripción con lujo de detalles de los procesos que van a participar en esa cadena de valor relacionada con la transformación de materias primas en productos terminados. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Correcto, Carlos, un script, exactamente. Lo que nos quiere decir a nosotros en este punto la norma ISO 22000 es que la organización tiene que describir o caracterizar con lujo de detalles cómo operan los procesos relacionados con la generación de productos o con la fabricación de productos. Es específicamente acerca de esos productos, de esos procesos, incluyendo todos los procesos contratados externamente. Es decir, aquí en la norma ISO 22000, lo que nos piden bueno, lo que le piden a la organización y para tenerlos en cuenta nosotros los auditores y formuladores de sistemas de gestión, es asegurarnos que efectivamente la empresa tiene debidamente descritos y caracterizados sus procesos, en este caso relacionado con la generación e inocuidad de los alimentos. La norma ISO 9000 no pide de forma específica diagramas de flujo. Sí, Rubén. Lo que pasa es que esos diagramas de flujo en este caso, lo que pasa es que, a ver, en la norma ISO 9001 hacen referencia a los procesos que participarán dentro de todo el sistema de gestión. Ahora, como medida de control operacional, según la norma ISO 22000,
Esos diagramas de flujo que se generaron en el capítulo 4, solamente vamos a tener bajo control operacional los que estén relacionados con la generación de productos, la generación de alimentos o manipulación de alimentos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que toda implementación de un sistema de gestión, sea de calidad, sea ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? La organización tiene que describirlo precisamente para poder generar una circunstancia de control adecuada, precisamente partiendo de la identificación de las entradas y salidas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero en este caso, recuerden ustedes, en este caso, estas medidas de control operacional, obviamente al aplicarse a todo el sistema de gestión, va directamente relacionada con aquellas tareas y actividades que estén relacionadas es con la inocuidad de los productos, de los productos de los alimentos que genere la organización. Si me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Ok, vale. Perfecto. Y de aquí en adelante, estos diagramas de flujo y descripción de los procesos, lo único que solicitan es precisamente que haya una descripción de los procesos y su entorno, es decir, todo lo que vimos en el estándar 7 de las normas internacionales en relación con los recursos para poner en marcha los procesos, la confirmación in situ de diagramas de flujo, es decir, que la organización confirme que los diagramas de flujo dentro de la organización funcionan, es decir, que lo que representan gráficamente se está materializando en la realidad. Eso es lo que básicamente consiste. Y luego viene aquí el análisis de peligro. Este método de análisis de peligro básicamente es exactamente no el mismo método, pero sí el mismo razonamiento que vimos nosotros precisamente en el estándar 6.1.2 de la norma ISO 45001, solo que en este caso los peligros van relacionados con los alimentos. Bien. En este caso, la organización puede utilizar cualquier metodología de identificación y análisis de peligros dirigidos a los alimentos, el cual inclusive toman como referencia el método William T. Fine, como referencia. No estoy diciendo que estén aplicando el mismo método, porque el método William T. Fine va dirigido, ¿sí? Va dirigido es a los riesgos laborales, es decir, a los riesgos de los trabajadores, ¿de acuerdo? A eso van dirigidos los factores de peligro y riesgo laboral, según el método William T. Fine. Aquí lo que estamos haciendo, lo que se pretende buscar es que la organización implemente, puede utilizar un método HACCP, por ejemplo, para identificar los peligros y determinar los niveles de riesgo aceptables. Pero el ejercicio es exactamente lo mismo. El ejercicio es exactamente igual o el razonamiento es exactamente igual al que nosotros vimos en la norma, en el método William T. Fine. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren, observen ustedes, aquí tenemos toda la información relacionada con la identificación de los peligros y la determinación de los niveles aceptables. Recuerden que un nivel de riesgo aceptable quiere decir que la organización está preparada y dispuesta para evitar que la circunstancia de peligro, en este caso, para los alimentos se pueda materializar. Y en caso tal de que los peligros se materialicen, la organización estaría preparada y dispuesta a responder ante dicha situación. Es decir, la organización determina como aceptable el nivel de riesgo o determina el nivel de peligro como aceptable en materia de alimentos. Bien. Entonces, por ejemplo, la identificación debe realizarse con base a la información preliminar y los datos recopilados precisamente en las características de los productos, etcétera, etcétera. La experiencia o eventos preliminares que hayan
relacionados con la materialización de esos peligros, la información interna y externa que incluya en la medida de lo posible los datos epidemiológicos, científicos y otros antecedentes históricos. Por ejemplo, que las materias primas, los ingredientes, los demás elementos, ¿sí? Eh, los más, perdón, discúlpeme por favor que me desconecté un poquito. La información interna y externa que incluye a la medida de lo posible los datos epidemiológicos, científicos y otros antecedentes históricos. Por ejemplo, que las materias primas, los ingredientes o los materiales vengan con un catálogo, con una ficha técnica, por ejemplo, con alguna información que le pueda servir a la organización para poder identificar con mayor certeza los peligros, circunstancias o hechos anteriores o preliminares relacionados con la materialización de los peligros, datos epidemiológicos como efectos secundarios o efectos en la seguridad y salud de los consumidores o efectos adversos a la seguridad y salud de los consumidores, por ejemplo, la información de la cadena alimentaria sobre los peligros para la inocuidad de los alimentos relacionados con la inocuidad de los productos terminados, como lo estábamos hablando anteriormente, los productos intermedios y los alimentos relacionados en el momento de consumo, ¿sí? Los requisitos legales, entre otros. Ahora, la organización debe indicar las etapas, por ejemplo, es decir, la descripción de los procesos relacionados con digamos, a manera de ejemplo, la recepción de materias primas, procesamiento, distribución, en las cuales se pueden presentar, introducir, aumentar o mantener cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Es decir, en cada una de las etapas de generación o básicamente en cada una de las etapas que esté relacionada con la cadena de valor que la organización lleve a cabo para la materialización de los alimentos, tiene que identificar en cuáles de ellas se pueden presentar, introducir o inclusive aparecer uno o más peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, según las condiciones en las que la organización recepciona las materias primas, es probable que en esa etapa se puedan introducir, aumentar o mantener los peligros. Dos, según la forma en la que la organización actualmente lleva a cabo el procesamiento de esas materias primas, es posible que en esa etapa se puedan introducir, presentar o aumentar peligros. En la etapa de almacenamiento, en la etapa de distribución o en la etapa de conservación, en cualquiera de ellas, dependiendo de la forma en la que la empresa opere o lleva a cabo actualmente estos procesos. ¿Por qué? Porque como ustedes lo vieron anteriormente o como se los dije también, para poder identificar estos peligros relacionados con los alimentos, se tienen en cuenta no solo los materiales, los insumos las materias primas y demás que se utilicen para generar los productos, sino que también se pueden relacionar prácticas, es decir, acciones o actos que puedan permitir la introducción de peligros para la seguridad e inocuidad de los alimentos o como puedan aumentar o como se puedan materializar, incluyéndose el tipo, los materiales de los que estábamos hablando, como también las condiciones y características actuales de los lugares o espacios de trabajo donde se ejecutan los procesos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Esto incluye también todo acto, todo material o todo lugar, inclusive suministrado por terceros o suministrados externamente. ¿Bien? Por ejemplo, supongan ustedes que todos hacemos parte de una empresa, ¿sí? Que genera o produce alimentos. Y resulta que nosotros no recibimos la materia prima, sino que ya simplemente recibimos ya la materia prima procesada o en un estado primario, como se le conoce también, ¿ya? Entonces, en este caso, la empresa que nos preste a nosotros el servicio de transformación de esa materia prima en ese estado primario, esta empresa o este proveedor de este servicio o el que ejecuta parte de este proceso a nombre de nuestra organización también hace parte de la posible fuente de identificación de peligros que se puedan materializar, que se puedan presentar o introducir o inclusive aumentar para la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor?
Ok. Aquí con respecto a la evaluación de los peligros, bueno, yo les voy a compartir a ustedes, ¿sí? Un procedimiento o una metodología de una empresa de alimentos real que lleva a cabo precisamente este proceso de identificación de las fuentes de peligro y de evaluación de los riesgos. ¿De acuerdo? ¿En dónde? ¿Qué pasa? La organización puede implementar o puede establecer una metodología, por ejemplo, en cada país, las autoridades sanitarias o los organismos sanitarios, ¿sí? Los organismos sanitarios, establecen, determinan métodos de trabajo, establecen procedimientos o establecen directrices precisamente para que en cada país se haga este debido proceso de identificación de peligros y evaluación de peligros a nivel alimentario, bueno, a nivel de alimentos, ¿sí? Ya que cada país tiene la posibilidad, ya que cada país tiene la potestad de establecer o determinar todas las medidas pertinentes precisamente para garantizar la inocuidad y seguridad de sus alimentos o garantizar que las empresas presentes en su territorio garanticen la seguridad e inocuidad de los alimentos. Entonces, en cada país existen las autoridades sanitarias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el caso, en nuestro país, en Colombia, tenemos el INVIMA, ¿sí? El INVIMA establece, como autoridad sanitaria, establece métodos o establece mecanismos que la empresa puede perfectamente puede implementar para llevar a cabo la identificación de los peligros y la evaluación de los mismos relacionados con la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas pueden optar por las medidas que establezcan sus autoridades sanitarias, como también pueden adoptar metodologías o mecanismos internacionalmente aceptados. Cualquiera de las dos formas es absolutamente válida. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Miren, les voy a mostrar aquí un ejemplo. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? Muy bien. Miren, este es un documento, por ejemplo, que genera nuestra autoridad competente en materia sanitaria, por ejemplo, aquí en Colombia, el Instituto Nacional de Salud, que en apoyo con el INVIMA, ¿cierto? Que es la autoridad sanitaria aquí en Colombia, encargada de no solo de medicamentos, sino también de alimentos, asegurar o garantizar la seguridad y inocuidad de los mismos. Tiene aquí básicamente sus propias etapas o define específicamente hablando los métodos que se pueden implementar o los métodos que se pueden llevar a cabo para precisamente la identificación, ¿sí? Para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Miren, permítanme un momento acá. Les muestro. Aquí, miren, por ejemplo, aparecen los peligros microbiológicos de interés en inocuidad de los alimentos, según bacterias, hongos y levaduras, parásitos, virus, priones.
Por ejemplo, serían los peligros microbiológicos. Las características de los peligros microbiológicos pueden introducirse en los alimentos en muchos puntos de la cadena, bueno, alimentaria o agroalimentaria. La prevalencia y la concentración del peligro cambian notablemente en los diferentes puntos a lo largo de la cadena de producción de alimentos. Claro, porque es que hay muchos factores que intervienen o muchos factores que facilitan la materialización de estos peligros o los cambios o los efectos o dinámica que puedan tener estas circunstancias de peligro para la seguridad e inocuidad de los alimentos, ¿de acuerdo? El Risk Ranger, si esto es una medida o esto es una, digamos, una evaluación que hacen a nivel internacional con respecto a los riesgos a nivel de país en relación con la seguridad y inocuidad de los alimentos, por ejemplo. Y las etapas de evaluación de riesgo, entonces como le estábamos hablando, identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición, aquí hacemos la caracterización del riesgo y finalmente las conclusiones para luego finalmente llevar a cabo la determinación de ese nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces aquí esta autoridad competente nos dice a nosotros cómo proceder, o bueno, a las empresas en alimentos en Colombia le indican cómo proceder para identificar esas fuentes de peligro. Entonces, como les digo, cada autoridad en el mundo, ¿sí? Cada autoridad en el mundo establece, digamos, los métodos o determina los mecanismos documentados para poder llevar a cabo la identificación y evaluación o valoración de los peligros para los alimentos. Bien, por ejemplo, aquí está la evaluación de la exposición desde la producción, transformación, transporte, almacenamiento, comercialización y consumidor final. Y aquí están todos los parámetros que puede aplicar la empresa de alimentos para llevar a cabo esa evaluación o llevar a cabo la determinación de los niveles de peligro según cada uno de los factores a los que se expone, pues básicamente o a los peligros a los que se exponen los alimentos que genera la organización. ¿Listo? De todas maneras, yo les voy a facilitar a ustedes un modelo de procedimiento, ¿sí? Para llevar a cabo la evaluación, identificación y evaluación de los peligros para los alimentos, ¿vale? Bien, ok. Entonces, aquí están los métodos cuantitativos y cualitativos que pueden precisamente utilizarse para llevar a cabo esa labor. ¿Listo? Este instructivo lo he visto en varias, en varias empresas o la metodología que se utiliza aquí lo he visto en varias empresas. Entonces, no habría ningún problema que se los comparta a todos ustedes, ¿vale? Permítanme un momento, por favor. ¿Listo? Con gusto, mi querida Angélica, con todo gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Yo se los comparto. Bien. Aquí están relacionadas, por ejemplo, la selección y categorización de las medidas de control. Es decir, que de acuerdo con, ¿sí? De acuerdo con los resultados de los niveles de riesgo que puedan afectar o comprometer la inocuidad de los alimentos, según esos resultados, la organización determinará las medidas de control. ¿Sí? Es decir, para que se puedan implementar objetivamente medidas de control que le garantice o le asegure, que le asegure a la organización la inocuidad de los alimentos, ¿sí? La inocuidad de los alimentos,
podrá establecer o definir puntos de control, ¿sí? O puntos críticos de control en donde se tendrán que realizar o aplicar todas las pruebas pertinentes precisamente de acuerdo con el resultado de la evaluación de los peligros o determinación de los riesgos para la seguridad e inocuidad de los alimentos, ¿ya? Ya que estos puntos de control son, digamos, digamos, el lugar en donde la organización implementará todas las medidas pertinentes para tener bajo control esas circunstancias de peligro para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Entonces, en esos puntos críticos de control, la empresa podrá aplicar todas las pruebas pertinentes antes, durante y después o cuando se tengan los productos terminados. Es decir, la organización podrá establecer o implementar las medidas de control al momento de recepcionar las materias primas, durante el proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Y también cuando se tengan o se hayan generado los productos terminados. Abraham, como les decía, como he tenido un poco de inconvenientes con mi equipo de cómputo, yo ya me comprometo esta noche a dejar definitivamente cargado ese material. ¿Listo? Todo el material relacionado con los sistemas de gestión que estamos estudiando, pues porque ya mañana finaliza nuestro proceso de formación y mañana lo vamos a dedicar a hablar de auditoría. ¿Listo? Mañana, la sesión de mañana, la vamos a dedicar solo a hablar de auditoría. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, como les estaba comentando, este, vale, con gusto, Abraham, con todo gusto. Como les estaba diciendo, la organización a partir de los resultados, ¿sí? A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de los peligros y riesgos para la seguridad y la inocuidad de los alimentos, podrá establecer puntos críticos de control. Como les decía, al momento de recepcionar las materias primas, ¿sí? Durante el proceso de manipulación o transformación, ¿sí? Transformación de las materias primas y finalmente, o cuando se tenga el producto final. Sí, Rubén, mañana vamos a hablar del capítulo 9 y 10. Mañana vamos a hablar de auditoría y luego vamos a hablar de mejora. ¿Listo? Me hice entender, Rubén, y para todos me confirman, por favor. El capítulo 9 habla de auditoría, habla de revisión por la dirección, habla de edición de indicadores de gestión, etcétera, etcétera. Y también hablamos de auditoría. Bien, ¿listo? Y cuando, según los resultados que se hayan obtenido en estas etapas, ¿sí? Según los resultados que se hayan obtenido en estas etapas, pues la organización tendrá que formular las acciones pertinentes para asegurar la mejora continua del sistema de gestión. ¿Listo? Rubén, hemos hablado de la norma ISO 19011 a lo largo y a lo ancho. Mañana les voy a hablar de los aspectos fundamentales de la norma ISO 19011. ¿Ya? Es decir, en un proceso de auditoría hay una etapa de preparación, una etapa de contextualización, preparación, planificación, ejecución y seguimiento de auditorías. De eso mañana hablaremos cuando lleguemos a este estándar de las auditorías. ¿Listo? Bueno, ok. Sigamos entonces por acá. Obviamente, la organización cuando implementa medidas de control, como se los he dicho en todos los demás capítulos, o como se los he dicho en las normas 9001, 14001 y 45001, la empresa tendrá que implementar evaluaciones o medidas de control para asegurarse de la eficacia de esas medidas de control. O sea, la empresa no tiene que formular al aire medidas de control en materia de inocuidad y seguridad de los alimentos, sino que también tendrá que asegurarse, ¿sí? Tendrá que asegurarse de que esas medidas sean eficaces. Y en caso tal de que no sean eficaces, simple y sencillamente se tendrán que formular las acciones pertinentes para lograr la eficacia de dichas acciones. ¿De acuerdo? Entonces, la organización tendrá que asegurarse de que esas medidas para la intervención de las circunstancias de peligro, ¿cierto? De los alimentos sean eficaces o validar periódicamente la eficacia de esas acciones, ¿sí?
para que la organización las pueda mejorar continuamente o se formulen las acciones que garanticen precisamente un debido proceso de control operacional en relación con la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Entonces, para eso la organización podrá hacer inspecciones, podrá hacer otro tipo de pruebas que considere pertinentes para asegurarse precisamente de la efectividad, es decir, de la eficacia y eficiencia de esas medidas de control dirigidas a los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. ¿Vale? El plan de control de peligros, obviamente, el plan de control de peligros simple y sencillamente consiste en todas las medidas que va a realizar la organización para intervenir los niveles de peligro, ¿sí? Para intervenir los niveles de peligro o nivel de riesgo identificados en el ejercicio anteriormente mencionado, ¿de acuerdo? O el famoso plan HACCP. Yo les voy a compartir un modelo de plan HACCP. ¿Listo? Yo les voy a compartir un modelo de plan HACCP. ¿Bien? En donde esas medidas simple y llanamente pretenden intervenir los peligros o pretenden intervenir o abordar las circunstancias de peligro relacionadas con la seguridad e inocuidad de los alimentos, partiendo fundamentalmente de los puntos críticos de control o estos que ustedes ven acá, PCC, que así los denominan PCC o puntos críticos de control. ¿Listo? Ahora, la organización tiene que determinar o establecer los límites críticos y criterios de acción. Es decir, cuando nosotros hablamos de puntos críticos de control, esos puntos críticos de control tienen que ser aspectos que se puedan medir cuantitativamente hablando. Eso significa claramente que esos puntos críticos de control o los resultados de las medidas de control que se apliquen a esos puntos críticos de control tendrán que suministrarle a la organización información cuantitativa que le permita objetivamente determinar y hacer seguimiento sobre esos puntos críticos de control. Entonces, en este caso, la organización podrá implementar cualquier herramienta o mecanismo, ¿cierto? Relacionado en este plan HACCP, ¿de acuerdo? En donde la organización periódicamente y cuantitativamente hablando puede hacer seguimiento a los resultados obtenidos de la aplicación de esos puntos críticos de control. Recuerden que los puntos críticos de control, ¿sí? Se pueden dar antes, durante y después. Es decir, al momento en que se entreguen las materias primas, durante el proceso de fabricación y cuando se tenga el producto terminado. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muy bien. Lo mismo, miren, observen ustedes que la norma ISO 22000 tiene los mismos criterios de actuación o establece los mismos criterios de actuación de una norma ISO 9001. En caso tal de que esos límites críticos o criterios de acción, a ver, ¿qué es un límite crítico? Un límite crítico es un resultado en el que le indica a la organización la realización de ciertas acciones de manera inmediata. Es decir, supongan ustedes que estamos hablando de la realización de unas pruebas microbiológicas y sobre ese valor o esa evaluación o esa prueba microbiológica se han determinado un nivel máximo o grado de tolerancia en relación con cierto parámetro que se quiere evaluar o se quiera medir a través de esas evaluaciones microbiológicas. Entonces, el límite crítico será aquel máximo valor que según la organización
determinado como punto crítico de control al aplicarse cualquier medida de evaluación objetiva, como lo son, por ejemplo, las pruebas microbiológicas, ¿cierto? Es un resultado que inmediatamente la organización tendrá que ejecutar o implementar medidas para intervenir ese resultado que se ha salido de su rango máximo de tolerancia. Por ejemplo, en relación con grasas saturadas, por ponerles un ejemplo, ¿ya? En relación con las grasas saturadas, la organización puede perfectamente establecer un máximo grado de tolerancia con respecto a esas grasas saturadas, ¿sí? Y en el momento que se sobrepase ese valor máximo, la organización tendrá que hacer algo al respecto. Por eso se llama límites críticos, ¿de acuerdo? Entonces, la organización como medida de control operacional podrá establecer un máximo grado de tolerancia en el que perfectamente de acuerdo con esos criterios puede establecer los mecanismos de actuación que considere pertinentes para intervenir esos resultados que han pasado ese límite crítico. Ahora bien, los límites críticos fundamentalmente se pueden dividir en dos, en un límite máximo y en un límite mínimo. Es decir, el límite mínimo hace referencia al mínimo desempeño o resultado que espera la organización como aceptable y el límite máximo o límite crítico o el límite máximo es aquel máximo grado de tolerancia en relación con la evaluación de algún elemento o factor o algún parámetro que se quiera medir. Por ejemplo, con las grasas saturadas, ¿sí? Con las grasas saturadas hay un mínimo valor aceptable para que la organización continúe con el proceso de generación de ese alimento, dado que si no se cumple con ese límite mínimo, entonces se activarían las alarmas para reprocesar o para revisar qué es lo que está pasando. Lo mismo sucede con el límite máximo, cuando se sobrepasa el máximo grado de tolerancia de las grasas saturadas, ¿de acuerdo? La organización tendrá que inmediatamente reaccionar o intervenir esta situación para que se encuentre dentro de los intervalos o para que se ubique dentro de los niveles de aceptación, ¿sí? Para que se ubique dentro de los niveles de aceptación establecidos por la propia organización. Entonces, por lo tanto, cuando no se cumpla, ¿sí? Cuando no se cumpla ese límite mínimo o cuando no se cumpla o se sobrepase ese límite máximo, inmediatamente la organización tendrá que formular acciones para intervenir. ¿Listo? ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Muy bien. Bueno. Obviamente, bueno, con respecto a la implementación del plan de control de peligros, aquí simplemente la organización nos dice que se tienen que implementar o se tienen que poner en marcha estos planes de control, tendrán que evaluarse periódicamente, tendrán que, digamos, revisarse periódicamente y por esa razón viene el numeral siguiente, que es la actualización de la información en lo que tiene que ver con los programas de prerequisitos y el plan de control de peligros. Es decir, la organización periódicamente tendrá que actualizar esta información. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Ustedes bien saben que las circunstancias de peligro y riesgo mutan permanentemente, mutan constantemente, bien sea porque se incorporan nuevas personas, por ejemplo, bien sea porque las condiciones o características de los lugares donde se ejecutan la manipulación de los alimentos cambian, bien sea porque se cambió un proveedor, bien sea porque se cambiaron los insumos, en fin, hay muchos factores que inciden en las circunstancias de cambio
y que puedan de alguna manera verse materializados en nuevos peligros o en nuevos riesgos para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Entonces, en este caso, las normas internacionales simplemente, bueno, en este caso la norma ISO 22000, le exige a la organización que periódicamente esté actualizando sus programas de requisitos, que esté actualizando periódicamente el plan de control de peligros porque las circunstancias de peligro y riesgo cambian, ¿de acuerdo? Por muchos factores, por factores internos o factores externos. Bien. Control del seguimiento y medición. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos nosotros, porque el quiere controlar y las acciones tomadas han sido efectivas? Perfecto, ya, mira, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de los instrumentos de seguimiento y medición? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los instrumentos de seguimiento y medición? Perfecto. Aquí lo que nos están diciendo a nosotros la norma ISO 22000 es que las empresas, sí, claro, Rubén, efectivamente, en la industria de los alimentos, independientemente de que la empresa fabrique o simplemente manipule alimentos, se utilizan recursos de seguimiento y medición. Este estándar no se puede, de ninguna manera se puede excluir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros en este caso la norma ISO 22000? Que simple y llanamente la empresa tiene que asegurarse que sus instrumentos o sus recursos de seguimiento y medición, pues básicamente estén bajo control. Es decir, asegurarse que periódicamente la organización los somete a los procesos de inspección, ajuste y calibración según las recomendaciones del fabricante, que se aplican las medidas pertinentes a mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, dado el caso, que se cumpla con los requisitos en cuanto a el proveedor de los servicios de inspección, ajuste y calibración y todo lo que vimos en ese estándar 7.1.5 en relación con los recursos de seguimiento y medición, ¿de acuerdo? Solo que en este caso, en la norma ISO 22000, aparece aquí ya como incluido dentro de las medidas de control operacional, ya que los instrumentos los recursos de seguimiento y medición pues les van a permitir a la empresa tener mayor certeza sobre el estado de veracidad y confiabilidad de sus procesos al momento de transformar las materias primas en productos terminados. Bien. Entonces, si estamos hablando de una presentación de 500 gramos, indiscutiblemente la organización tendrá que implementar algún tipo de recurso de seguimiento y medición para asegurarse de que el producto terminado se va a empacar o se va a presentar o sí, se va, digamos, a generar su presentación de 500 gramos y así sucesivamente con todos. Entonces, eso es lo que básicamente nos dicen a nosotros aquí en relación con el control de seguimiento y medición. ¿Listo? Que esto fue lo que ya vimos en la norma ISO 9001, en el estándar 7.1.5, y aquí vuelven y nos hacen la observación del software. Es decir, recuerden ustedes que dentro de los recursos de seguimiento y medición, la organización puede perfectamente o dentro de sus operaciones pueden perfectamente utilizar software o aplicaciones informáticas, ¿sí? Software o aplicaciones informáticas que le permitirán darle una mayor confiabilidad en el procesamiento, entendimiento, comprensión, evaluación y seguimiento de las operaciones, ¿sí? De sus procesos o en el funcionamiento de sus procesos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden ustedes que la idea fundamental es que los software o las aplicaciones que se utilizan, ¿sí? El software o las aplicaciones que se utilizan tienen que ser licenciadas y en caso tal, las licencias tienen que ser originales, las licencias tienen que estar a nombre de la organización y asegurarse de la legalidad de dichas aplicaciones informáticas. ¿Me dice entender? ¿Me confirma, por favor? Perfecto. Muy bien. Vale. Listo. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de verificación, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos de verificación, consiste en asegurarse de que todos los criterios de actuación definidos por la empresa para la ejecución de sus procesos, o en este caso,
Por ejemplo, en relación con la ejecución de los programas de prerequisitos y el plan de control de peligros, estos deben estar documentados. Por lo tanto, la organización podrá llevar a cabo inspecciones, podrá llevar a cabo evaluaciones o podrá llevar a cabo cualquier medida de control que le asegure que específicamente, o le garantizo, le permita con total certeza saber si esos programas de prerequisitos y ese plan de control de peligros se están ejecutando al pie de la letra. Es decir, que el plan de control de peligros y en los programas de prerequisitos tienen que estar documentados. ¿Para qué? Para que la organización, a través de inspecciones, para que la organización, a través de cualquier mecanismo de evaluación, pueda confirmar, es decir, pueda verificar que efectivamente esos programas se están aplicando, ese programa de prerequisitos y ese plan de control de peligros se está ejecutando según los resultados obtenidos de la identificación de los peligros y valoración de los mismos. Recuerden ustedes que independientemente que estemos hablando de un sistema de gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos, o independientemente de que estemos hablando de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, o un sistema de gestión de la calidad, es absolutamente importante implementar de medidas de verificación para confirmar que efectivamente estas medidas de control operacional están funcionando de manera correcta. ¿Listo? Y finalmente, también en el proceso o en el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos, hablamos de las no conformidades del producto y proceso. En este caso, la norma ISO 22000 va dirigida al producto terminado en las mismas condiciones que las hablamos ayer con la norma ISO 9001 y también las no conformidades del proceso. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden ustedes que dentro de la generación de alimentos o la generación de productos alimenticios de una organización o de una empresa se dan a partir del establecimiento de tareas y actividades que van interrelacionadas y descritas y documentadas mediante los procesos. Por lo tanto, los procesos van a interactuar, van a interrelacionarse y así le permitirán a la organización materializar sus productos alimenticios. Eso significa que es posible que en las actividades de verificación o en cualquiera de las medidas de control operacional de las que hemos hablado, los procesos también se declaren como no conformes. Es decir, que en el proceso de verificación y validación, tanto en los programas de prerequisitos como en el plan de gestión de peligros, etcétera, etcétera, es posible que no se estén cumpliendo algunas medidas y la organización declare como no conforme la ejecución o realización de ese proceso, como también a enfocarse a poder prepararse o poder estar atenta a cualquier situación que esté relacionada con la inconformidad o insatisfacción en este caso, o cualquier efecto secundario que haya podido perjudicar la seguridad y salud de los usuarios o de los consumidores de los alimentos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Vale, María Filomena, muchísimas gracias. Muchachos, entonces ya con esto cerramos el capítulo 8 de la norma ISO 22000 y mañana vamos a hablar de el capítulo 9 y el capítulo 10, es decir, vamos a hablar de auditoría y luego vamos a hablar de acciones correctivas y de mejora. ¿Listo? Que pasen una muy feliz noche, mis estudiantes. Muchísimas gracias por su asistencia. De verdad que Dios los bendiga por todo su apoyo y nos vemos mañana, mis queridos estudiantes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.